¿Puede ser una mujer pastora? Escuche bien esta pregunta. Es una de las interrogantes más profundas, sensibles y divisivas dentro del cuerpo de Cristo. Pero esto no es solo teología. Tiene un rostro humano. Es la mujer que siente un fuego imparable en su espíritu, una voz interior que la empuja a predicar, enseñar y guiar, pero que encuentra puertas cerradas. Es el pastor que, con temor reverente, siente el peso de obedecer la palabra y no sabe si permitir o negar ese llamado. Este conflicto es una herida abierta, una controversia que ha silenciado voces, fracturado amistades y colocado a miles de creyentes en la encrucijada más difícil. ¿Debo seguir la tradición o seguir el don? ¿Qué dice realmente mi Biblia? ¿Qué quiso decir Dios en los textos más debatidos de todo el Nuevo Testamento? Hoy enfrentaremos esta tensión con honestidad, con profundidad y con reverencia a la Escritura. Examinaremos las dos grandes convicciones que se oponen: el complementarianismo, que afirma un diseño estructural establecido desde la creación, y el igualitarismo, que afirma la igualdad total de funciones bajo la gracia en Cristo. Si usted ha sentido esta tensión en su alma, si ama la exégesis seria, o si desea comprender por qué este tema divide tanto al pueblo del Señor, este video es para usted. Antes de comenzar, le invitamos a ser parte de esta búsqueda de la verdad. Apoye este análisis con un me gusta para que este debate llegue a más creyentes. Suscríbase ahora mismo al canal Escudriñando para no perderse los próximos estudios doctrinales. Y al finalizar, deje su postura en los comentarios. Su opinión, basada en la Escritura, enriquecerá esta conversación. La pregunta está sobre la mesa. La verdad espera ser descubierta. Empezamos a escudriñar. Este no es un debate reciente. Lleva siglos atravesando la historia de la Iglesia, desde los primeros concilios hasta los púlpitos modernos. Para algunos, permitir que una mujer sea pastora es obediencia bíblica. Para otros, es un acto de rebeldía contra el diseño divino. Por eso, hoy analizaremos este tema con la lupa de la Escritura, no desde emociones, no desde tradiciones humanas, desde la palabra inspirada que no cambia. Examinaremos las dos posturas principales que dividen este debate. En primer lugar, postura complementarianismo. El complementarianismo afirma esto: hombres y mujeres son iguales en valor, pero distintos en función. Y según esta postura, el liderazgo pastoral es un encargo divino dado únicamente a los varones. Su fundamento principal, el orden de la creación. Pablo lo explica en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Para esta postura, el argumento de Pablo no se basa en cultura, sino en el diseño del Edén. Según los complementarianistas, Dios estableció un orden: un hombre que lidera, una mujer que colabora y complementa, no por superioridad, sino por función. Otro argumento: afirman que la Biblia ordena en 1 Timoteo capítulo 3 versos 2 que el obispo debe ser marido de una sola mujer. Los complementarianistas interpretan este texto de manera literal. El liderazgo pastoral, dicen, es descrito en masculino porque fue diseñado para varones. Finalmente afirman que Jesús honró a las mujeres, las discípulo, las incluyó en su misión y las elevó en dignidad. Sin embargo, eligió a 12 varones como sus apóstoles fundacionales. Según la postura complementaria, esta selección no fue cultural, fue teológica. Jesús pudo elegir mujeres entre los 12, pero no lo hizo. Para ellos, este precedente establece la norma del liderazgo pastoral. Ahora pasemos a la segunda postura, postura igualitarista. El igualitarismo sostiene que, en Cristo, hombres y mujeres no solo comparten el mismo valor, sino también la posibilidad de ejercer los mismos dones y funciones dentro del cuerpo de Cristo. Esta postura no niega el orden, ni la autoridad bíblica, ni la ética del liderazgo. Lo que cuestiona es si los textos restrictivos de Pablo fueron universales, o si respondieron a circunstancias específicas de algunas iglesias del primer siglo.
Los igualitaristas comienzan con un fundamento bíblico sólido. Gálatas, capítulo 3, verso 28 declara: No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para esta postura, este texto no solo anuncia igualdad espiritual, sino igualdad funcional en el reino. Cristo derribó las barreras sociales que definían el rol de las mujeres en la antigüedad. Segundo, los igualitaristas afirman que Pablo sí reconoció mujeres en funciones ministeriales de autoridad. Una de las figuras más mencionadas es Febe, presentada en Romanos capítulo 16, verso 1, como diaconisa de la iglesia en Cencrea. La palabra griega usada allí es diáconos, la misma que Pablo utiliza para describirse a sí mismo en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 12. Para esta postura, Pablo no usa un título menor. Llama a Febe con el mismo término que utiliza para líderes varones. Otro ejemplo es Priscila. En Hechos capítulo 18, Pablo la menciona enseñando doctrina y corrigiendo a Apolos, uno de los predicadores más elocuentes de la iglesia primitiva. Curiosamente, en la mayoría de pasajes, Priscila aparece mencionada antes que su esposo Aquila. Para los igualitaristas, este hecho literario es evidencia de su liderazgo destacado. Además, sostienen que en Romanos capítulo 16, verso 7, Pablo reconoce a Junia como notable entre los apóstoles. Durante siglos se intentó argumentar que Junia era varón, pero los estudios modernos de onomástica confirman que Junia es un nombre femenino. Para esta postura, si Pablo reconoció a una mujer como parte de los apóstoles, en sentido amplio, entonces el ministerio de liderazgo femenino es totalmente legítimo. Un cuarto argumento igualitarista se encuentra en la profecía de Joel, capítulo 2, verso 28, cumplida en Hechos, capítulo 2, verso 17. Allí Dios anuncia que, en los postreros días, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Para ellos, si el Espíritu Santo derrama dones sin distinción de género, también puede levantar mujeres con autoridad pastoral. Y un quinto argumento: los textos restrictivos como 1 de Timoteo capítulo 2 versos 12 o 1 de Corintios capítulo 14 versos 34 serían, según los igualitaristas, respuestas pastorales de Pablo para problemas específicos de esas congregaciones. No serían leyes universales para todas las iglesias de todos los tiempos. Argumentan que la iglesia de Éfeso tenía fuerte influencia de cultos femeninos y falsas maestras que perturbaban el orden, lo cual explicaría la instrucción directa de Pablo a Timoteo de no permitir a ciertas mujeres usurpar autoridad mientras aún estaban siendo instruidas. Sin embargo, la pregunta no termina allí. Ambas posturas tienen argumentos bíblicos, históricos y teológicos. Ambas buscan fidelidad a la Escritura. Ambas desean honrar a Cristo y cuidar su iglesia. Los textos más citados, las palabras de Pablo que han sido interpretadas de dos maneras durante siglos. Aquí se define casi todo. El primer texto clave es 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 12. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Para el complementarianismo, este verso habla con autoridad absoluta. Pablo no lo escribió como una opinión personal. Lo escribió inspirado por el Espíritu Santo y lo fundamenta en el orden de la creación, no en la cultura, no en las tradiciones judías, en la creación misma. Pero los igualitaristas argumentan que la clave está en el sentido del verbo griego autenteo, traducido como ejercer dominio. Es una palabra rara que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Según varios estudiosos de la lengua griega, este término puede significar usurpar autoridad, manipular, imponerse de manera abusiva. Es decir, no sería una prohibición al ministerio femenino, sino una corrección a ciertas mujeres que estaban enseñando sin preparación y estaban siendo influenciadas por falsas doctrinas. Esto cobra sentido cuando recordamos que Timoteo pastoreaba en Éfeso, una ciudad profundamente marcada por el culto a Artemisa, donde las mujeres ocupaban un rol religioso dominante y desde donde surgían enseñanzas distorsionadas. Para esta postura, Pablo no está diciendo nunca enseñen, sino no enseñen de esta forma.
no usurpen autoridad. No reproduzcan los errores doctrinales que estaban causando confusión en la iglesia. El siguiente texto polémico es 1 de Corintios, capítulo 14, verso 34. Vuestras mujeres, callen en las congregaciones. Si lo leemos aisladamente, parece una prohibición universal, pero 3 capítulos antes, Pablo permite que las mujeres oren y profeticen en la congregación, siempre que lo hagan con orden. Esto significa que el silencio que Pablo ordena no puede ser absoluto. Entonces, ¿qué clase de silencio es? Los igualitaristas explican que en la iglesia de Corinto las reuniones eran caóticas y que ciertas mujeres interrumpían constantemente para hacer preguntas públicas, lo que entorpecía el orden del culto. Pablo estaría llamando a ese tipo de silencio, un silencio para restaurar el orden, no para eliminar la voz femenina del ministerio. Sin embargo, el complementarianismo responde con fuerza. Dicen que una mujer puede profetizar porque profetizar no es ejercer autoridad doctrinal. Profetizar es transmitir un mensaje bajo inspiración del Espíritu, pero no gobernar. Para ellos, Pablo distingue entre participación espiritual y autoridad pastoral. La mujer puede orar, puede profetizar, puede enseñar a otras mujeres, puede ejercer hospitalidad y liderazgo en muchas áreas, pero no puede ejercer el pastoreo congregacional. Aquí ambas posturas se separan. Una ve funciones distintas dentro de una igualdad espiritual. La otra ve igualdad espiritual y también igualdad de funciones cuando el Espíritu otorga dones. Para entender mejor esta diferencia, es fundamental mirar los ejemplos bíblicos. En el Antiguo Testamento encontramos a Débora, juez y profetisa, liderando a Israel en tiempos de crisis, no como excepción por falta de varones, sino como instrumento elegido por Dios. Hulda fue consultada por el rey Josías para confirmar el mensaje profético sobre el juicio divino. Y en el Nuevo Testamento, María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección, un honor teológicamente trascendental. Priscila enseñó doctrina a Apolos. Lidia abrió su casa para convertirla en congregación. Febe fue diaconisa reconocida. Junia fue llamada notable entre los apóstoles, y las hijas de Felipe profetizaban en la iglesia primitiva. Estos datos no resuelven el debate, pero sí muestran un patrón. Dios nunca ha limitado su obra al género. Cuando Dios unge, usa. Cuando Dios llama, respalda. Cuando Dios envía, abre puertas. La discusión no es sobre si Dios usa mujeres. Eso es innegable. La verdadera discusión es sobre si ese uso puede incluir el oficio pastoral. Y aquí entramos a las claves hermenéuticas que definen todo el asunto. Primero, debemos distinguir entre un mandato cultural y un principio universal. La Biblia está llena de instrucciones que fueron dadas para resolver problemas específicos de una congregación particular. Por ejemplo, el saludo con beso santo, el cubrir la cabeza o la instrucción sobre esclavos. La pregunta es, ¿son los textos sobre el liderazgo femenino universales o circunstanciales? Segundo, debemos observar que Pablo nunca prohíbe a las mujeres predicar el Evangelio. Tampoco prohíbe profetizar. Tampoco prohíbe enseñar. Lo que regula es el orden, la autoridad y la edificación de la iglesia. La pregunta entonces es, si el pastoreo es parte de esa autoridad doctrinal exclusiva del varón, o si se abre a mujeres, llamadas por el Espíritu. Tercero, debemos reconocer que la tradición cristiana ha interpretado estos textos de maneras diferentes según la época. Hubo siglos donde incluso se prohibía que las mujeres aprendieran teología. Hubo contextos donde la cultura patriarcal definía más la práctica que la Biblia misma. Esto nos obliga a ir directamente al texto, a la exégesis, al griego, al contexto histórico y a la intención apostólica. Cuarto, debemos observar que la Iglesia Pentecostal, desde sus raíces en Azusa Street, ha sido un movimiento donde Dios ha usado poderosamente a mujeres en predicación, evangelización y liderazgo, no por modernismo, sino por el poder del Espíritu Santo que rompió barreras sociales heredadas. Finalmente, debemos recordar algo fundamental. La autoridad espiritual no es un título humano.
No es una oficina religiosa, es un llamado del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo llama a una mujer, si pone en ella fuego, doctrina, carácter, mansedumbre, pasión por las almas, capacidad pastoral, sabiduría y unción, ¿puede una iglesia cerrar una puerta que Dios abrió? Esa es la pregunta que queda sobre la mesa. Este análisis no pretende imponerte una postura, pretende ayudarte a llegar a una convicción bíblica, no emocional, no tradicional, no cultural, bíblica. En los últimos minutos de este video, te invito a evaluar no solo los textos, sino el carácter de Dios. Un Dios que llamó a Ana, que levantó a Débora, que ungió a Priscila, que usó a Junia, que inspiró a las hijas de Felipe, y que llenó de su espíritu a varones y mujeres por igual en Pentecostés. La pregunta sigue abierta. ¿Puede una mujer ser pastora? La respuesta no debe basarse en miedo, tradición o presión social. Debe basarse en la Escritura y en la obra del Espíritu Santo. Si este tema tocó tu corazón, apoya con un me gusta y comparte este video para que más creyentes profundicen en esta verdad. Suscríbete para no perderte los próximos estudios y déjame tu postura en los comentarios. Hablemos con madurez. Hablemos con Biblia. Seguimos escudriñando la palabra. Nos vemos en el próximo video.